Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas, que no nos vemos, seguro que hay alumnos también allí en Rosario y alumnas, a este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas en nombre de la Fundación Teologanda. Como ya hemos comentado, este encuentro va a ser grabado y subido a YouTube para quienes quieran compartir, volver a escuchar y quieran compartir también. Bueno, entonces hoy, 1 de septiembre, se inaugura el Tiempo de la Creación. Es una celebración ecuménica que se prolonga hasta el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Y en esta oportunidad, bajo el título Esperanza Acción, Mariel nos va a compartir sus reflexiones ante la crisis socioambiental desde la ecoteología de la esperanza. Quiero presentar también a Mariel formalmente. Mariel Alejandra Caldas es doctora en teología por la Universidad Católica Argentina. Ha realizado un curso de posgrado en gestión de cultura y comunicación en Flaxo. También ha realizado un diplomado en Introducción a la Docencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Universidad Católica de Colombia. Es docente en diversas instituciones. Es autora y coautora de libros. Pero de todos modos podés seguir vos, Mariel, Sí, 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 contando yo tu arranco. CV. Igual no pasa nada, este tipo de cosas suelen suceder. Bueno, más allá del currículum que estaba contando Elo, formo parte de Teologanda, no desde el primer año, pero ahí nomás, porque fue cuando estaba estudiando el bachillerato de teología que me enteré de Teologanda y ahí, bueno, ahí empecé a participar y ya no me fui. Y dentro de Teologanda también tenemos un área que es de Ah, ecología integral. ¿y cómo se Así hace que yo con calla? después, si después de la charla alguna se quiere sumar, sí, le pica el bichito también de la cuestión de la ecología integral, nos escribe o me escribe y ahí le contamos qué es lo que vamos a hacer. Aparte del seminario que está el sábado, que es así general. Después vamos a hacer en octubre un evento propio del área de ecología integral que después haremos llegar la invitación, ¿sí? De quienes van a estar. Va a ser por la tarde, el 23 de octubre. Bueno, mientras esperamos que lo pueda volver a conectarse, voy a empezar a compartir pantalla. Y como decía Elo, estamos empezando un tiempo que se llama el tiempo de la creación, que dura un poquito más de un mes y que es un tiempo justamente ecuménico donde se van desarrollando distintas actividades a lo largo del mundo, porque también tenemos, digamos, a lo largo del mundo hay distintas maneras de ir expresándose. Y bueno, este es el título, Esperanza Acción. Después le voy a contar por qué le puse así. Y quiero arrancar con la oración de la creación que propuso el Papa Francisco en el 2015 cuando saca Laudato Si. Y dice así: Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado, alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Esta oración tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver hoy, con toda la investigación, o sea, más allá de presentar el tiempo de la creación y eh, qué es lo que estamos proponiendo desde Teologanda, también la idea era compartirles un poco mi investigación doctoral. Y ahora voy a empezar a contarles eso, pero no quiero dejar de pasar esta noticia, digamos, de hoy, que el 1 de septiembre, o sea, hoy, 1 de septiembre de 2025, el Papa León ha sacado un mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y tiene mucho que ver lo que él propone con lo que les voy a contar hoy. Porque, bueno, más allá de hablar del tema de las semillas y que somos semillas de paz y esperanza, él en su propuesta dice: junto con la oración son necesarias la voluntad y las acciones concretas que hacen perceptible esta caricia de Dios sobre el mundo. Entonces, la idea es, después de esta charla, que no solamente nos quedemos en, uy, qué mal, que está todo, o nos quedemos en, uy, voy a rezar por, sino que nos pongamos en serio a trabajar, no solamente porque hay una cuestión ecológica que trabajar, sino porque somos creyentes y porque esto es parte de nuestra fe. Entonces, bueno, esto que saca hoy el Papa León como inicio del tiempo de la creación, dice en sus párrafos: es hora de pasar de las palabras a los hechos. Y esto es algo que yo lo fui viendo a lo largo de mi investigación de la tesis, que veía que había muchos discursos sobre ecología integral, había muchas propuestas, o sea, salieron cursos, workshops, no sé, libros, un montón de cosas, pero hay pocas personas de iglesia involucradas de manera permanente y continua y a lo largo del tiempo con toda esta cuestión de la ecología integral. Así que eso es por un lado una de las cosas que me llamó a armar este proyecto de tesis doctoral. Eh, Después, bueno, ¿por qué el título de la tesis es Todo está conectado? Justamente no por una conexión tecnológica, sino por esta interconectividad que hablaba la oración del Papa Francisco, y de porque sabemos que todo lo que vamos haciendo con nuestros hermanos, que lo que le hacemos a nuestros ambientes, al planeta, también nos lo hacemos a nosotros mismos. O sea, esto de que todo vuelve, que todo está conectado, tiene mucha relación con esto de la ecología integral. Y más allá de esto, mi propuesta fue trabajar con esta frase que es la ecoteología de la esperanza. Entonces, por un lado, definir qué es la ecoteología, que ahora les voy a contar, y definir por qué hablé de la teología de la esperanza, de dónde fueron saliendo, digamos, esas intuiciones y esas certezas, y por qué vamos a hablar de una crisis socioambiental y una propuesta de ecología, de sana ecología. ¿Y por qué pongo sana? Porque pareciera que con decir ecológico ya estoy diciendo sano, y acá la cuestión está en hacer una incidencia un poquito más grande sobre esta palabra. Em, bueno, el título, ahí se los expliqué un poquito recién, esta cuestión de que todo está conectado. En Laudato Si lo repiten un montón de veces. Hay un montón de párrafos donde el Papa Francisco decía: todo está conectado, todo tiene que ver con todo, ¿sí? No hay acción humana que no incida con lo otro, o sea, con Dios y con los otros. ¿M? Entonces ahí me gusta mucho esta imagen, incluso la que tengo ahora como fondo de pantalla, porque cuando salimos de nuestro antropocentrismo nos sentimos
bien chiquitos, ¿no? Ante la maravilla del universo. Y esta cosa de vernos desde afuera del planeta es algo que los astronautas cuando salieron por primera vez al espacio, dijeron, bueno, en este planeta azul, porque es más agua que tierra, ¿no? Este planeta nosotros llamamos tierra, pero es más agua que tierra, vistos desde lejos somos todos iguales, no hay diferencias sociales, no hay discriminaciones, no hay, o sea, somos todos iguales vistos desde afuera, entonces me gusta mucho esta imagen. Este planeta es nuestra casa común. Y casa común es un término que no viene del Papa Francisco, ni viene solo de la Iglesia, viene de muy antes, lo han usado en el Popol Vuh los más, distintas comunidades antiguas, milenarias, lo han usado en política, ¿sí? Por ejemplo, la Casa Común Europea, y nosotros la empezamos a usar para hablar de nuestro planeta como casa común, ¿no? Esta flechita sería como el GPS de usted está aquí, en la gran Vía Láctea, nuestra galaxia está por aquí y nuestro planeta está girando alrededor del Sol, ¿no? Esto es, nosotros vivimos en una, o sea, alrededor de una estrella dentro de los 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Y en este planeta hay vida gracias a un montón de microprocesos que si se van modificando muy poquito, ya empieza a peligrar la vida. Por eso es tan necesario que nos involucremos en este tema. Cuando nosotros hablamos de ecoteología, lo que estamos hablando es de una rama muy nueva dentro de la teología que trabaja con la raíz oikos, eco, ¿sí? Que tiene que ver con ecología, con economía, con ecumenismo, ¿sí? Y esta raíz oikos significa casa o hábitat. Entonces, la idea de trabajar sobre este área dentro de la ecología no tiene que ver solamente con que el planeta está teniendo una crisis ecológica ahora, sino de revisar los fundamentos también de nuestra fe que tienen que ver con esta cuestión de cuidar el planeta Tierra, cuidar la creación entera. Cuando pensaba en el título y decía, bueno, ¿cómo voy a explicar esta cuestión de la ecoteología de la esperanza? Al ser una ecología, perdón, una teología del genitivo, esta teología, este tipo de teologías, me permitió como contextualizar mucho más lo que yo quería trabajar, ¿no? Entonces, trabajar en un contexto determinado, dentro de una interdisciplina, porque necesité trabajar con otras ciencias para poder hacer algo serio, ¿sí? Y la esperanza es lo que fue transversalizando muchos de los capítulos de esta tesis y partir de la esperanza, o sea, desde la esperanza hablar. O sea, no que la esperanza sea un punto de llegada, sino un punto de partida. Creo que la esperanza a veces la tenemos en cuenta en situaciones muy críticas y nos olvidamos de que nosotros como cristianos somos personas de esperanza porque nos han pedido que demos razones de nuestra esperanza, ¿no? A todo el mundo que la pida. Ahora, cuando decimos esperanza, pasa como ecología, la metemos tanto a la palabra que a veces se termina diluyendo su significado más profundo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es distinguir entre espera y esperanza, porque las esperas cotidianas no son lo mismo que la esperanza. Entonces, a veces esperamos. Incluso esperamos desde la fe, como si estuviésemos en una sala, en un consultorio médico donde nos podemos adormecer mientras esperamos, donde la cosa es muy pasiva. Esperamos, ¿no? Que algo venga, que alguien nos llame, o esperamos que el tiempo transcurra como en este reloj de arena que va pasando el tiempo y nosotros lo único que hacemos es mirar cómo el tiempo pasa. La cosa muy pasiva. Esperamos que alguien resuelva los males del mundo. Vemos llorar a alguien, nos conmovemos ahora con las guerras, con todas las cosas que están sucediendo, pero nos quedamos ahí como espectadores pasivos. Incluso desde la fe podemos esperar que la cosa se va a solucionar en el más allá. Entonces, espero a morirme, total, después en el reino, en el cielo, va a estar todo bien, ¿no? Pero el más acá me tengo que ocupar también. Y hay veces, y esto también lo veo en muchas comunidades religiosas, católicas también,
donde esperamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y nos llenamos de actividades, pero eso también es una forma de desesperanza. O sea, el activismo vacío no abona a la esperanza. Entonces, la esperanza tiene que ver con ser activos. Por eso, yo esta charla, y es una palabra que me resonó mucho cuando estaba haciendo la tesis, y la busqué si existía y no existía, así que la tendría que patentar, calculo. Pero bueno, la tomé, digamos, de Freire cuando él hablaba de la palabraacción, ¿no? O sea, que yo no solamente tengo que decirle palabras a mis alumnos, sino que tengo que trabajar justamente en la acción, ¿no? Para que esto sea significativo. Uy, perdón. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, están viendo. Bueno, ahora la saqué, perdón. Eh, y entonces esto de la palabra, perdón, de la esperanza-acción, eh, tiene que ver con ser esperanzados activos, ¿no? O sea, esta cosa de que ni sea, eh, ahí va, ni sea todo en el más allá, ni me quede como ahí esperando que alguien resuelva la cosa fuera de mí, sino esto es conmigo, con cada uno de nosotros. Bien, tengo un lío acá que no sé qué hice. Vamos de vuelta. Recién ustedes lo estaban viendo bárbaro y yo no sé qué toqué y ahora no lo ven. Ahí vamos. Charachán, charachán. Auspician estos baches. Vamos bien, cualquier cosa, ustedes me van diciendo. ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí ven la pantalla. Bueno, cuando yo hablaba de esto de la sana ecología integral, sana viene de salud y salud tiene que ver con el equilibrio físico, mental, espiritual, ambiental, social, ¿sí? De todo y todos. Entonces, no solamente tengo que hablar de mi salud o de nuestra salud a nivel ser humano, sino también de la salud de todo el planeta. Para que el mar esté sin plásticos, necesito seres humanos que se comprometan con eso, por ejemplo. Y la ecología habla de esta ciencia que estudia a los seres vivos en un medio, por lo tanto también hay ecologías humanas, ¿no? Donde voy estudiando cuáles son las relaciones, esto lo voy a pasar un cachitín rápido, después de cosas me preguntan, cuáles son las relaciones que están entre los seres humanos, y ahí también voy a hablar de una ecología humana, una ecología integral. Cuando armé la tesis, trabajé con un método un poco inédito para nuestra Argentina, para trabajar, que es el método teológico de Mario Midali, que él lo arma para la teología pastoral, y como mi tesis tiene que ver con la teología pastoral, por eso lo trabajé. Es un método que tiene 10 momentos en 3 fases, es como una complejización del método ver, juzgar y actuar, y donde cada una de estas etapas tiene que ver con una etapa dentro del proceso metodológico que él propone. Bueno, en base a eso yo armé los 10 capítulos de la tesis, y en la primera parte fue una cuestión muy descriptiva, o sea, así a modo de lo que hizo Francisco con Laudato Si, fue describiendo, hablé de que hay una sola crisis que es socioambiental, como decía Francisco, ante la cual, como todo momento de crisis, nos podemos situar de distintas maneras. O sea, Kübler-Ross, cuando hablaba de los tiempos del duelo, de la crisis, hacía una cosa muy prolijita, cosa que sabemos que en las crisis humanas esto va, vuelve, y en la crisis ecológica esto es mucho más complejo, ante la cual nos podemos parar desde lo escatológico, o sea, esta crisis es una catástrofe que destruye todo, o me voy hacia el pasado, todo tiempo pasado fue mejor, me voy hacia el futuro, alguien lo va a resolver, alguien va a inventar una tecnología, incluso Dios nos va a salvar de todo esto sin necesidad de que nosotros hagamos nada, porque es re bueno, o nos vamos, ¿no? Escapamos de estas cuestiones, negamos que hay una crisis ambiental, que eso también es muy peligroso, o somos responsables. Entonces, ante los tipos de crisis que podemos llegar a tener, cada uno
se va posicionando de una manera u otra. Esto lo paso muy abuelo de pájaro, donde vemos que hay muchas personas que fueron hablando de esto en distintos ambientes, no solo desde la teología, desde el arte, otras iglesias, otras religiones fueron trabajando esto. Entonces, para poder detener y revertir, necesitamos profundos cambios a nivel personal y a nivel comunitario. Una de mis propuestas es trabajar esta cuestión de abrir los sentidos. Cuando yo eh, miro un paisaje y yo miro esta montaña y solo veo cuánta plata puedo sacar volándola para sacar litio, y ahí tengo una manera de mirar. Cuando yo miro esto como un patrimonio inmaterial, incluso para las generaciones futuras, la cosa cambia, ¿no? Mientras estaba haciendo la tesis, trabajé con cuatro experiencias de acá de Buenos Aires. Una fue la Ecualdea Velatropa, que ya no existe, estaba atrás de la ciudad universitaria, fue un espacio que lo armaron para enseñanza, permacultura, para revertir una situación socioambiental muy compleja que acontecía ahí, desde una cuestión de contaminación a cuestión de trata de personas, narcotráfico, bueno, armaron toda una super escuela, después por cuestiones de política eh, pública, lo terminaron pasando con topadoras por encima, o sea, ahora no existe más. Pero sí siguen existiendo las gratiferias, que son espacios donde uno dispone determinados bienes o servicios para que otras personas los usen. Esto es gratuito, es puro don. La Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, que tiene un montón de incidencias, no solamente a nivel de ecología ambiental, a modo de, no sé, cooperativas de consumo de productos agroecológicos, sino que también trabaja, por ejemplo, en cárceles, tiene una feria del productor al consumidor, donde van tratando de hacer pedagogía con esto, y el movimiento Laudato Si, que es uno de los que tiene mucho que ver con que ahora estemos transitando este tiempo de la creación, ¿no? Porque ellos trabajan muy bien toda esta cuestión. Si no lo conocen, pueden meterse en internet, tienen muchas actividades ahora, que en todo este mes hay muchas conferencias y hay mucho material para ir bajando, así que tienen para entretenerse de este mes y para guardar para todo el año para trabajar sobre este tiempo de la creación. Y en esta visibilización de valores que traté de hacer, la cuestión es salir como de esa cuestión negativa, de todo está mal, el ser humano está podrido, no sirve para nada, hay pesimismo ontológico por todos lados y la idea es visibilizar los valores y que estos dolores de parto que estamos diciendo que existen en el planeta, los tomemos también como un tiempo de crisis para nueva vida. Esta cuestión de que todo está conectado nos haría valorar todo y todos. O sea, nuestra vida no solamente depende de otros seres humanos, depende, por ejemplo, de la microbiota que tenemos en nuestro intestino que nos defiende de determinados microorganismos, dependemos, y esa microbiota va a ser distinta acá en Santa Fe, en Colombia, va a ser distinta porque tiene que ver con el ambiente que habitamos. Cada cosa que nosotros hacemos con el ambiente nos afecta, ¿sí? Y hay una teóloga, que es Sally McFay, que habla de la necesidad de hacer un proceso de descentramiento, centramiento, o sea, salir de este antropocentrismo, incluso en algunos espacios de un androcentrismo, eh, para poder, ¿sí?, volver a centrarnos en las cosas que nos hacen seres humanos y las cosas buenas, ¿no? Porque justamente esto, el reino acontece donde pasan cosas buenas, ¿no? Donde Dios quiere, o sea, Dios quiere que todos seamos felices y en este reaprender a valorar, la cuestión está en valorar la vida como sacramento, ¿sí? Eh, Esto, bueno, es una escena de una película que en el medio de una guerra pasa una chica con un bebé y los soldados
paran de disparar porque están pasando esas dos vidas, ¿no? Eso sería, eso obviamente es una película, es una ficción, pero sería lo ideal, ¿no? Que nosotros no solamente nos propusiéramos salvar un par de vidas, las vidas que nos convienen, incluso que tampoco pensemos en, ah, bueno, voy a cuidar el mundo porque no tengo otro lugar para donde ir. No, cuido el mundo más allá de eso porque soy una persona de fe, porque esto está puesto desde el principio de nuestros textos, ¿no? O sea, los textos bíblicos ya nos hablan de eso, más allá de que es un texto mitológico, pero ahí ya hay el mito siempre tiene base en una certeza, ¿no? Eh, y yo hablo mucho de esta cuestión de pregustar el reino, porque cada vez que nosotros, un segundo, cuidamos la creación, estamos pregustando el reino. Cuando yo me refiero a pregustar, es como, yo siempre tengo esta misma imagen. Mi abuela vivía en un segundo piso y mientras yo iba subiendo las escaleras, iba sintiendo el olor a tuco, ¿no? De las pastas del domingo. Entonces yo ya iba saboreando el tuco mucho antes de sentarme a la mesa. Entonces eso es como ir pregustando esa plenitud del reino donde hay para todos, donde hay plenitud para todos. Entonces la cuestión no es vivir con esperanza, porque si yo vivo con esperanza parece un abrojo que me lo puedo poner y sacar, sino la idea es vivir en esperanza. Esta cuestión de lo profético que tiene nuestra fe con el anuncio y la denuncia, ¿sí? También nos tiene que implicar en acción, ¿sí? Por eso es esta esperanza-acción, que yo la pongo como en una sola palabra, no es esperanza y acción y esperanza, sino es una sola palabra que describe el modo de esperar que, a mi modo de considerar, tendríamos que tener los cristianos. En en la parte 2 la idea era pensar nuevos proyectos para dejar atrás las protestas sin propuestas. O sea, protestar, somos bastante protestones a veces y nos quedamos como en esas conversaciones de fila de colectivo, del banco, ¿no? Uy, qué mal que está esto. Habría que, alguien tendría que, pero parece que la cosa nos toca de costado. Entonces, empezar a hacer propuestas que nos impliquen, ¿sí? Salir de la pasividad y la zona de confort o decir, ay, pero a mí todavía no me toca, yo todavía tengo agua en Buenos Aires, sí, pero sabemos que hay un montón de ciudades del sur que el agua se la cortan porque no hay, hemos sabido de casos en Brasil que le han cortado el agua porque no había suficiente, entonces no hace falta que nos llegue, sino que tenemos que trabajar antes. Em, la esperanza, esto decía Francisco en Laudato Si, nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que podemos reorientar el rumbo, que podemos hacer algo para resolver los problemas. Esta cuestión no es algo tipo telenovela de la tarde, ¿no? Ay, yo tengo esperanza de que esta cosa va a suceder, sino esto es algo dentro del realismo, o sea, no es algo solamente idealizado o idílico. Entonces, dentro de esta esperanza-acción, la idea es conectarnos con la creación. Hemos perdido contacto con la tierra, hemos perdido la capacidad de caminar descalzos por la urbanización, por los tiempos, por millones de cosas. Hemos perdido esta cuestión de percibir que cada vez que comemos incorporamos la materia de la tierra, incorporamos la materialidad que salió incluso desde aquel Big Bang y nosotros lo estamos incorporando ahora, ¿no? Todo lo que ahora está trabajando, por ejemplo, la teología cuántica. Em, Cuando comemos casero, no solamente estamos comiendo eso, sino que también nos estamos conectando con personas que han trabajado por eso, que le han dedicado tiempo a esas comidas. Y la creación se transforma así bueno, no es que se transforma, ya lo era, pero empezamos a darnos cuenta de que la creación es nuestro primer evangelio. Antes de que se escriba la Biblia, con mirar la creación, uno podía ir obteniendo
esas palabras divinas, ¿no? Ahora, la semana próxima, hay un congreso de ciencia y religión que se llama justamente Los lenguajes de la creación. Y ahí, bueno, voy a presentar un texto que se llama Del Big Bang al alabado seas, ¿no? Como este diálogo humano-divino emerge desde el amor trinitario como palabra materializada en la creación, ante la cual el ser humano no puede quedarse pasivo. Cuando uno descubre la maravilla de todo lo que ha creado y todo lo que nos ha dado en disponibilidad Dios, lo primero que surge es alabado seas. Por eso hoy arrancamos con esa oración, obviamente basada también en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, pero cuando nosotros nos maravillamos con todo lo creado, hace pocas semanas nos maravillábamos con todas las criaturas que tenemos en el fondo del mar de Mar del Plata. Bueno, eso es hermoso, es imprescindible, ¿sí? Y una de las propuestas que, más allá de del contacto, de tocar tierra, de tener el contacto de nuestras plantas con nuestras semillas, es esta cuestión de danzar con la creación, ¿no? Bueno, esto es una pintura de Picasso, pero dejar de mirar al mundo por la ventana, incluso de mirar al mundo por el celular, por los dispositivos electrónicos y mirar al mundo. ¿Cuántos de nosotros hoy no nos hemos detenido a mirar los primeros brotes que están apareciendo en las plantas? Ya estamos casi dejando el tiempo de invierno, está por venir la primavera y están empezando a aparecer los brotes. Si no nos detenemos con esas maravillas, necesitamos hacerlo. Necesitamos contactarnos, conectarnos con todo eso. Em, bueno, yo trabajé, digamos, también toda una parte con respecto a las perspectivas de mujer, trabajando al planeta como madre, o sea, al planeta como hermana, al planeta como cuerpo, ¿sí? Con esta cuestión de los cuerpos de mujeres violentados y el cuerpo del planeta Tierra también violentado, incluso con una cuestión muy fuerte de que si el planeta es nuestra madre Tierra, estaríamos violentando a nuestra propia madre. Entonces, bueno, ahí fui retomando algunas de esas cuestiones. Y para finalizar, la estrategia que propuse fue trabajar con una nueva espiritualidad ecológica. Porque una de las cosas que veía, por un lado, es que había muchas palabras sin acción, y por otro lado, que hay mucho greenwashing, que no solamente lo hacen las empresas, sino que a veces en los proyectos pastorales de los colegios, en muchos discursos que vamos escuchando, hay mucha palabra bonita sobre el tema de la ecología integral, pero poco ejercicio en serio, duradero y en la práctica, ¿no? Entonces, no podemos evangelizar sin cuerpo, no podemos evangelizar sin planeta. Necesitamos cuidarlo, más allá de que nos hayan designado como, no me gusta mucho la palabra, pero esto de la administración, si a mí me gusta más lo de convivir con el planeta, entonces tenemos que aprender a convivir en nuestra casa común. Y esa nueva espiritualidad que Francisco la pone en Laudato Si, en la tercera parte. Em, Mi intención es volver a pensar cuáles son nuestros valores, porque cuando yo pienso en valor, puedo pensar solamente en un valor monetario. ¿Cuánto vale un campo? ¿Cuánto vale una montaña? ¿Cuánto vale una persona? Esto de un recurso humano, palabra que no me gusta para nada, pero o sea, las cosas como recursos se monetizan y se objetivizan. Cuando yo valoro las cosas sin ponerle un precio dinerario, ¿sí? Ahí la cuestión cambia. Entonces, hay un trabajo de pedagogía de valores que es muy de acá también de Latinoamérica. Hay una pedagogía de los valores que va trabajando toda esta cuestión y una de las propuestas es recuperar el tiempo de comer y de celebrar juntos, ¿no? O sea, cuando compartimos la comida, no solamente compartimos materialidad, compartimos el alimento y compartimos la mesa, nos compartimos. Hemos perdido también esta cuestión de la mesa compartida,
de los alimentos compartidos y de compartirnos con el otro, de ser hospitalarios con el otro, de darle el tiempo a los demás. Dentro de estas estrategias también está volver a esta expresión de Romanos de esperar contra toda esperanza, eh, y porque dice que la esperanza nos transforma en inquietos, ¿sí? Me gusta mucho esta imagen que dice, que tacha, no es yo también creo en un mundo mejor, sino yo también creo un mundo mejor, por lo tanto me implica crear un mundo mejor. Y esto, como les decía, no es algo romántico, sino es fundamento de nuestra fe, defender la vida y la esperanza, ¿no? Hace el año pasado el arzobispo de Buenos Aires sacaba un texto para la arquidiócesis que llamaba así, ¿no? Defender la esperanza como bandera, o sea, la alegría, la esperanza. Em, entonces, reforzar la esperanza nos implica desde ahora, no es algo a futuro. Y dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Entonces acá la cosa no es solamente teorizar, sino dar razones desde nuestra vida de la esperanza que nos implica. Y acá la cuestión es pensar en la pedagogía del cuidado. Esto también lo ha trabajado desde Latinoamérica muchas la teología, por ejemplo, de la liberación, ¿sí? Muchos grupos de Latinoamérica vienen trabajando con una pedagogía que se basa en Freire, por ejemplo, y con la ecología integral y van trabajando en la pedagogía del cuidado. ¿Del cuidado de qué? De toda vida. Entonces, esta pedagogía del cuidado nos lleva a tomar conciencia de todas las problemáticas ambientales y a dar una respuesta que nos implica. Y Boff dice, cuidamos lo que queremos, ¿sí? Y amamos lo que cuidamos. Por lo tanto, dice, es medio un trabalenguas, pero dice, cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. En el cuidado, pensemos en las cosas que cuidamos o las personas que cuidamos. Le damos nuestro tiempo, le damos nuestros conocimientos, le damos incluso aspectos dinerarios a esa cosa que cuidamos. Entonces, cuando yo cuido más, no sé, el auto que a mi hijo, eh, tengo un problema de valores, una, una explotación minera por lo que me da como dinero, que la hipoteca ambiental que genero con eso, tengo que revisar mis valores. Freire decía en su Pedagogía de la Esperanza, que la palabra de Jesús no es sonido que vuela, es palabra acción. Y por eso yo tomo esto de la esperanza-acción, ¿no? O sea, la pedagogía de la esperanza que Freire proponía es palabra-acción, ¿sí? Es esto de enseñar a cuidar también. Bueno, hay otras pedagogías que cuidan y me gusta mucho esta frase que es, mientras respire, espero, ¿no? Entonces, espero. Mientras estoy vivo, tengo esperanza. Tengo esperanza fuerte, ¿no? Porque decíamos que hay cosas que parecen esperanza y no son esperanza. Bueno, esto lo paso rápido, son algunas posibles estrategias, un poco como tips. Pero sí, bueno, volver a lo contemplativo, volver al contacto humano, volver al contacto con la tierra, em, conectarnos, permitirnos el diálogo con otras ciencias, que al menos en este campo de la ecología me parece fundamental. Em, Yo acá ponía mirar las estrellas, mirar la flora y la fauna y mirarnos a los ojos, ¿no? Esto que me parece como muy necesario, de poder descubrir el milagro de estar ante una vida humana, ante una vida animal, ante un árbol milenario, ¿sí? Ahí, como decía Antonio de Melo, cuando uno mira un árbol y ve un árbol, no vio el árbol. Cuando uno mira un árbol y ve un milagro, entonces ahí vio el árbol. Bueno, lo mismo nos tendría que pasar con todos la vida, ¿no? Y acá termino con esto que escribí, intentando resumir cuál es la propuesta de caminar. Entonces,
Dice así, caminemos escuchándonos a los demás seres humanos, al viento, al mar y a la montaña, a cada pájaro y cada flor, a cada insecto, cada hongo, cada molécula de agua que fluye, que se congela, que se evapora, a cada formación nubosa. Caminemos mirando a los ojos, empatizando con los otros, desde la escucha activa y respetuosa que los ve como hermanos, aun en las más grandes diferencias contextuales, aun si somos de otra especie. Caminemos de la mano al ritmo de los otros, como lo hizo Jesús en Emaús, esperando su paso, pero no deteniendo el camino, la celebración ni la respuesta de los otros. Caminemos iluminando con la buena nueva todos los espacios que han perdido el rumbo, hacia una sana convivencia en una casa común para todos. Caminemos celebrando la creación, emanada del amor divino, soñada desde el principio para la encarnación y la salvación, destinada a convivir en la nueva creación junto con la Trinidad, también en convivencia con ella. Caminemos integralmente, íntegramente, sin dualismos ni divisiones, con nuestros cuerpos vivos y llenos de fe, con la premisa del amor como norte de nuestros pasos. Caminemos con esperanza de ojos abiertos, esa que es capaz de seguir anunciando el sueño divino entre las sombras y denunciando en la luz todo aquello que no es reino. Caminemos contemplando, como lo hacía Dios en la brisa de la tarde, tomando contacto con todo lo creado. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Mariel, por tu exposición. Estoy con el celular, así que Bueno, bien. te propongo lo siguiente, como mi pantalla está reducida, las que quieran levantan la mano o los que quieran para preguntar, eso lo ves vos y en todo caso pueden también hacer las preguntas por chat. Entonces te propongo lo siguiente, para no pisarnos, primero si aparece alguien que levanta la mano, le damos la palabra y luego leemos alguna pregunta por chat y así nos vamos combinando. Mariel, que si es que se dan las dos modalidades. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Yo no veo acá si alguien levanta la mano. Espero no haber hablado demasiado rápido, que se hayan entendido. Clarísima. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo mientras tanto... ¿Alguna resonancia? Hay una, sí, hay Ahí una. está, Nieves. ¿Puedo hablar? Ahí está, sí. Sí, yo te agradezco, Mariel, y agradezco a la gente que está escuchando, pero es una profunda conexión con la vida y con la creación. Y eso es amor, admiración y agradecimiento. El mismo que tengo esta noche por haber reavivado en mí todas estas palabras que son de una riqueza inacabable. Muchas gracias, Mariel. Gracias, Nieves. Bueno, acá en el chat expresaron hermosa la manera en que expusiste, Mariel. Creo que todos coincidimos con eso, ¿no? No sé si Graciela quería hacer alguna pregunta. No, estaba diciendo que Nieves quería Ah. hablar y después en Bien. todo caso en un rato. Gracias. Bien, ahí Gaby levantó la mano. Sí, bueno, acá estamos, no se ve, pero están mis alumnos agradeciéndote la exposición. Me encanta escucharte, Mariel, porque sos vos, ¿no? Sos muy genuina, sos vos, y eso es lo lindo cuando uno escucha digamos, la persona detrás de lo que está diciendo, ¿no? Entonces me parece muy genuino, muy auténtico, porque realmente sos vos. A mí, pero vos que sabés más del tema, te quería hacer una pregunta. A mí siempre me pareció que si las religiones se juntaran podrían hacer mucha más sinergia, ¿no? Entonces te pregunto, ya sabemos lo que piensa digamos, la Iglesia Católica, ¿no es cierto?
por lo menos la cristiana católica. Hay estrategias, digamos, ¿conocés de estrategias donde estén donde se hayan hecho estas sinergias, las religiones a favor del medio ambiente? ¿Se siguen haciendo? Bueno, contanos un poco eso. Sí, bueno, justamente una de las experiencias que les comenté, que es el movimiento Laudato Si, ellos, por ejemplo, hoy arrancaron con un encuentro ecuménico. O sea, el movimiento Laudato Si surge primero con otro nombre, surge un poquitito antes de la encíclica Laudato Si, y antes se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima. Después se dieron cuenta de que no solamente había que ocuparse del clima, porque la crisis no era solamente climática, sino que era socioambiental, y se dieron cuenta de que solo en el mundillo católico la cosa no pasaba, que había que abrirse a otras cuestiones. Bueno, en Laudato Si, por ejemplo, el Papa Francisco nombraba a Bartolomé, ¿no? El que le dicen el Patriarca Verde, que es uno de los que también promueve mucho la cuestión del cuidado del ambiente. Y Discúlpame, Mariel, que te interrumpa. Yo no sé qué es el patriarca verde, ¿dijiste? sí, Bartolomé, sí, es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Ah, Ahora no me acuerdo si es de la rusa o de la otra, se me fue ahora la referencia, pero él es, digamos, dentro de la Iglesia Ortodoxa, fue uno de los iniciadores y fue el que propone el 1 de septiembre como el día de oración para el cuidado de la creación, ¿no? Entonces, en base a eso, después el movimiento Laudato Si, cuando decide cambiar su nombre por justamente movimiento Laudato Si, basado en todo lo que había salido de la encíclica de Francisco, empiezan a tener un montón de encuentros ecuménicos. A lo largo del año tienen un montón de espacios donde van coincidiendo y durante todo este mes hay un montón de actividades que van aconteciendo. O sea, más allá de hoy y seguramente el 4 de octubre, cuando esto termina, hay un encuentro que ustedes pueden meterse para verlo en vivo o grabado. Viene, por ejemplo, no sé, una pastora anglicana, viene un obispo metodista, aparece alguien de otra iglesia, o sea, de otra religión, también hubo presencia de musulmanes, o sea, hay como una gran apertura a distintas, distintas religiones, ¿sí? Obviamente, si esto se extendiera, se terminarían, el mundo sería justo, o sea, si todas las religiones hiciéramos lo que nuestros fundadores dijeron, o sea, los cristianos, Jesús, los budistas, Buda y todo eso, el mundo sería tan distinto. Lo que pasa es que nos fuimos alejando de los fundamentos, ¿no? De los fundadores. Entonces, bueno, el movimiento Laudato Si es un buen ejemplo de un diálogo ecuménico, abierto, respetuoso, y que hace muchas actividades. Así que ahí ustedes tienen una manera. Después hay otros movimientos que van haciendo algunas prácticas, pero que son más locales o más chiquitos. Hay muchos lugares de experiencias de cuidado de determinado espacio, un pueblo, eh, de espacios, digamos, de ecología socioambiental integral, que tienen que ver con distintas religiones, ¿sí? O con distintas iglesias incluso. Así que sí, hay bastante. Antes había menos, pero por suerte en estos últimos 10 años fueron creciendo. Lo que cuesta es que se mantengan, ¿no? A veces tenemos la experiencia de Cáritas entre dos iglesias distintas, ¿no? No sé, una evangélica y la parroquia. Dura hasta diciembre. Se murieron las plantitas, en febrero nadie las agarró de vuelta. O sea, lo que nos cuesta es mantener los proyectos, pero van apareciendo, ¿sí? Tendríamos que ser más constantes. Mariel, te comento, siguen Sí, los comentarios, bueno, agradecidos. Bueno, ya lo expresó Gabriela. María Cecilia te dice muy claro e interesante. Jennifer, hermosa la manera en que pusiste, creo que ya lo comenté. Dolores te dice, gracias Mariel, lindísima la presentación. Gracias Mariel, muy clara e interesante. Inés también, muchas gracias. Todo tu trabajo, toda tu investigación y te va a seguir leyendo
Bravo, Inés. Gracias, Inés. Tiene un gran hallazgo en esperanza, acción, ¿no? Y ella dice que se compromete a hacerlo. Me encanta. Bueno, Bien, ahí está María Patricia, eh, que ha levantado la mano, y no sé si había otra mano recién levantada, no sé si era Inés o alguien que vi. Ah, María Cecilia, ahí te vi. Bueno, María Patricia. Bueno, me suma a todo lo interesante, lo valiosa de esta charla y de tu tesis, sobre todo tan trabajosa, tan laboriosa y tan amplia. A mí me llamaron la atención algunos términos de teología ecológica, teología cuántica, estos términos de teologías nuevos que no había escuchado antes, ¿no? Un poco para ver si podías hablar dos palabras. Y me pareció muy interesante el tema de la pedagogía del cuidado. Y ver cómo ves vos el diálogo con las otras disciplinas, con la ciencia, en fin, con otras cuestiones. ¿Cómo ves vos esta interacción en fin, en el cuidado, en las acciones, en lo común? Porque cada uno en su pequeño hábitat, esto que vos decías, creo que se está tratando de ampliar la visión, pero ¿cómo ir integrando? Eso te quería preguntar, ¿cómo ves vos en la práctica Bien, estas esto cosas? edítenmelo, por favor, porque quizá haga un sincericidio, pero em, yo lo veo muy natural, el diálogo con otras disciplinas, porque mi manera de ser y de estudiar es multidisciplinario. ¿Ya? Desde que salí del secundario estudié cosas distintas, carreras distintas, que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. Incluso hoy en día estoy metida en ambientes muy distintos, em, pero para mí está todo integrado, ¿no? Em, Ahora bien, lo que es el diálogo interdisciplinario en la academia, por ejemplo, es complejo, porque los que están en las ciencias duras piensan que porque metemos cuestiones teológicas, le bajamos la calidad a una investigación, o se va a tergiversar los resultados de algo porque metemos la fe. eh, y al revés también. Desde la teología, cuando se dialoga con otras ciencias, hay algunos que se ponen un poco inquietos porque parece que porque yo diga que las moléculas de nuestro planeta provienen del Big Bang y eso tiene miles de millones de años y no 5.000 y pico, ¿no? O que el mundo no fue creado en 6 días y el séptimo Dios descansó, pareciera una barbaridad teológica. Pero ¿cómo? Si está en la Biblia. O sea, hay gente que se incomoda cuando hablamos de verdades de otras ciencias exactas, humanas o las que sean. Entonces hay una incomodidad ahí, digamos, entre las disciplinas. Por suerte, el Papa Francisco, yo soy muy, muy Papa Francisco, pero el Papa Francisco abrió mucho esta cuestión del diálogo interdisciplinar, lo metió como parte de la agenda, dijo que teníamos que abrirnos a otras cosas y si vemos sus textos, hay muchas de otras ciencias ahí. Bueno, Laudato Si es un gran ejemplo, donde él cuando describe qué le está pasando al mundo, eh, no dice qué le está pasando al mundo según yo creyente, trae cosas de distintas ciencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos abrimos a la diversidad y lo vemos eso como una riqueza y también como un desafío, porque lo que yo digo cuando digo creación no es lo mismo que puede llegar a entender un biólogo, un geólogo, ¿sí? Y tengo que estar abierta también a esa manera de nombrar distinta. Y la verdad que una de las cosas que me acuerdo cuando el día defendí la tesis, lo dije, eh, que a mí hacer esta tesis no me hizo más sabia, sino más creyente. Y eso tiene que ver con, justamente, cada vez que yo iba leyendo y veía cómo está conformada una célula, decía, wow, increíble. ¿Sí? Y no es que
perdí la fe por descubrir el proceso de fotosíntesis o de respiración celular, ¿sí? No perdí la fe cuando me decían, bueno, las moléculas de una persona, cuando entran en la Tierra, después son parte de otra. O sea, no pierdo la fe, la incremento. Al menos eso me pasa a mí, ¿eh? Pero, porque justamente tengo esta manera muy natural de interconectar saberes. Em, Así que, digamos, más allá de esa complejidad, creo que es un desafío que tenemos que asumir y dejarnos interpelar por otras ciencias, dejarnos incluso entrar en crisis, porque a veces eso nos hace entrar en crisis y la crisis nos hace salir de la fe infantil y empezamos a creer distinto, ¿no? Pero bueno, es todo un caminito personal y comunitario y eclesial que hay que transitar, que no es sencillo de transitar, ¿no? Cuando yo digo entre ustedes, salir del antropocentrismo, y hay gente que se acomoda en la silla cuando yo digo eso, ¿no? Ya se pone nervioso cuando digo eso, y ni siquiera entré en otros temas que se podrían poner más nerviosos todavía, ¿no? Entonces, bueno, es una complejidad, y como la teología es una hermosa ciencia que va teniendo nuevas eh, incidencias, nuevos campos de acción y nuevas cosas. Por eso hoy estamos hablando de ecoteología, o podemos hablar de, no sé, la teología de los animales, cosa que antes ni se hablaba, o podemos hablar de la teología cuántica, sí, tantas cosas nuevas que podemos ir hablando y entonces es maravilloso. Bueno, al menos para mí lo es. Mariel, Bien, te doy algunos sí, mensajitos antes de pasar dale. a la Ah, sí, persona. sí, sí, sí. Bueno, Silvia te dice que es muy interesante tu trabajo y te agradece por compartirlo. Mariana dice que escucharte parece todo tan fácil y sin embargo que nos cuesta. Sí, es cierto. Ella lo piensa desde el trabajo con adolescentes que tienen muchas ganas, diseñan proyectos, pero que se van pinchando y se caen. Quizás debemos integrarlo más. Esto que decís de lo multidisciplinario creo que es la clave. Después Nieves también, encantada con tu forma y calidez, y dice que deberíamos seguir profundizando, así que agradece mucho y te felicita. Después, Moto dice, cuanto más estudiamos la creación, más maravillosa la vemos. Bueno, un poco lo que vos decís, expresás que sentís. Y Carolina nos dice, eh, de ámbitos muchos, de ámbitos no creyentes y de las ciencias reconocen el aporte y la apertura a ese diálogo a partir de los aportes del Papa Francisco. Bien, creo que alguien más había levantado la mano, ¿no? Sí, María. María Cecilia y Gabriela. Y Graciela, perdón. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches a andás? todos. Te felicito, Mariel, muy interesante tu exposición. Yo he tenido el gusto de escucharla ya en algunos aspectos esto que sigue siendo renovado y recreado también en sus perspectivas y enriquecido. Eh, Muchas cosas. Primero, bueno, esta última puntuación que vos hacés de la relación entre excluyente entre ciencia y religión en el trabajo interdisciplinario, en el trabajo en equipo, en el trabajo transdisciplinario, que en realidad es un prejuicio que limita porque hay modos de articular, teniendo claridad epistemológica y teniendo en cuenta sobre cuál es el carácter de la certeza de la verdad en cada cosa y qué alcance tiene, como para poder trabajar de un modo enriquecidísimo. Y aparte, la teología es fundamental que en este lugar, que en este campo tenga participación porque hace nada menos que a la vida humana y al cuidado al que estamos llamados a tener, sin pensar en términos de Dios, en criterios que Dios nos ha transmitido, estamos muy limitados en nuestro entendimiento para poder abordar semejante cosa, ¿no? A mí lo que me queda como muy valioso siempre de esto que vos has tomado como tema de tu tesis es el tema de la esperanza, que es absolutamente necesario porque es una realidad tan dura, tan terrible, objetivamente hablando, que uno ve destrucción, esto, ¿no? Esta mirada que vos decías, si nos quedamos con esta crisis socioambiental, mirándola solo desde la catástrofe, lo escatológico, bueno,
realmente es bastante paralizante si uno lo enfoca desde allí exclusivamente. Y es necesario poder tener esta perspectiva de la esperanza, que como vos decís, no es una esperanza que sea, corregime acá si te interpreté mal o si hay algo que seguro que se me escapa. No es una esperanza que sea de que necesariamente va a tener resultados lo que nosotros hagamos, de que ingenua, ¿sí? De que vamos a poder con todo porque nosotros, porque vamos para adelante. No se trata de eso. Es un trabajo que tenemos que hacer, que estamos llamados a cuidar el planeta y en eso nos sanamos y por poquito que sea es valiosísimo porque aporta a otros modos de construcción vincular, a crear un mundo mejor, a construirnos y a construirnos con otros, porque el hombre está dentro de esas interacciones que hay que sanar, con la naturaleza, con el entorno, con lo ambiental, con lo social, y a su vez pensar que hay una esperanza mayor que es la que proviene de Dios. Y que todo esto, vos dijiste por ahí, cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Por allí apareció esto que va a ser también, digamos, va a ser cuando ocurra el tiempo final y cuando todos ocurra la resurrección y todos tengamos una vida gloriosa, si Dios lo quiere así y llegamos a poder tener ese regalo de gozar de eso, también nuestro planeta y todas las criaturas y todo lo bueno hecho por Dios. Entonces, es una esperanza final, una resurrección final y un anticipo del reino, en poder acá, mientras tanto, hacer que la cosa sea lo mejor posible y tratar de poner lo propio para que sigamos reparando y dejando de dañar en lo posible la casa común, hacer una cosa más humana con lo que se nos ha encargado, ¿no? El tema de la mirada y de la posición personal acá, vos sabés que eso es lo que a mí me atraviesa, porque yo soy psicóloga y entonces en el tema de trabajo sobre este campo, a mí me hace mucha pregunta la cuestión de cómo posicionarse, eh, cómo, incluso ahora estoy viendo mucho el tema de la contaminación informativa que hay, como en tantos temas, visual, de mensajitos, de cosas y cómo eso a veces juega en contra, porque harta, satura, impotencia, genera efectos paralizantes si uno no lo regula, ¿no? Entonces creo, de nuevo vuelvo a tu tema, que es la ecotología de la esperanza y cómo esto es cosa absolutamente central para poder encarar la cuestión y para seguir pudiendo dar frutos ahí. Te Sí, agradezco sí. por ese Bueno, lado. con María Cecilia estamos en un grupo que justamente es un seminario permanente de teología, filosofía, ciencia y tecnología. Todo eso junto, donde estamos no solamente teólogos, sino que hay filósofos, hay ingenieros, hay abogados ambientalistas, hay ingenieros agrónomos, hay gente que se encarga a lo mejor de la parte de residuos, o sea, hay de todo un poco y ahí el entramado es riquísimo, es complejo, obviamente, porque somos un montón y Sí. somos de distintas áreas, pero es muy rico todo lo que sucede, digamos, en ese grupo. Y creo que también por ese grupo, a mí también me resulta tan fácil este diálogo, ¿no? Entre las distintas disciplinas, porque ya lo vivo, digamos, o lo vivimos hace años ese grupo. Em, en Acá el esto que decía glosario María yo quisiera Cecilia del tema mencionar y de el... me callo. Ay, dale, Quisiera, perdóname. quisiera mencionar el glosario que fue fruto, el primero que hicieron. Yo soy Pichi ahí, entré el año pasado, hice un solo trabajo por ahora, pero el congreso que anunció ella, el 12º congreso, donde va a exponer Mariel, y muchas otras gentes muy calificadas con mucho recorrido en el campo. Y un primer libro que es un glosario de términos de ecología integral, ¿sí? Y que estamos trabajando en un segundo, son interesantísimos para ver cómo construir una lengua común, un modo de entenderse interdisciplinario para estas temáticas. Sí, tal Se lo cual. recomiendo. Bueno, Y todo esto está gratis subido, o sea,
entran al seminario permanente, está subido todo ese glosario, se llama Nociones Claves de Ecología Integral, el tomo 1, está subido en Copyleft. El congreso es el Congreso de Ciencia y Religión, que empieza la semana que viene en Roma, pero se puede mirar online. Si se inscriben es gratuito, o sea, si no van a presentar ninguna comunicación, igual ya están cerrados los plazos y no van a estar en Roma, es gratuito, así que lo pueden mirar enterito desde acá, desde su casa. Después también va a estar todo subido, así que es un espacio muy rico, muy valioso que tenemos para compartir. Y como para cerrar un poco esto que decía María Cecilia, me quedo, Boff decía que cuando la iglesia estuvo tan pendiente del más allá y se olvidó del más acá, surgieron muchos problemas, ¿no? Acá se ninguneaba o se romantizaba la pobreza, las problemáticas sociales y todo, porque más allá iba a estar todo bien. Bueno, hoy en día tenemos, y él también dice, hoy en día la cosa pareciera estar al revés, nos preocupamos tanto del más acá, porque del más allá nadie sabe nada, con certeza, salvo desde la fe, pero dice, bueno, la gente que no tiene fe se gasta todo ahora porque no tiene la certeza del más allá. Entonces la idea no es poner todo ni en el más allá ni todo en el más acá, sino de ir viviendo el reino desde acá. Por eso yo hablaba de esto del pregustar el reino, y de no dejar todo para después, porque si no procrastinamos, decimos, ay, pero todavía no llegamos a subir un grado de temperatura, todavía tenemos tiempo. Bueno, cuando ya tengamos un grado de aumento ya es tarde, porque ya no vamos a tener un montón de cosas que son necesarias para nuestra biosfera. Así que en ese trabajo está esto de vivir en esperanza, no con esperanza, tipo me pongo la esperanza, me saco la esperanza, no, en esperanza. Gracias, Cecilia. María, Graciela. sí, Ay, perdón, sí, perdón. preguntaron el congreso que mencionás. Se llama, creo que es el 12 Congreso de Ciencia y Religión. Si lo googlean y si no, ahora les escribo en el chat eh, 10, 11 cómo y es la 12 de página, el blog, septiembre Seminario Permanente. se puede participar gratis, si no hay si uno no los pone, se puede participar gratis, pero hay que entrar e inscribirse para que le envíen a uno el link y todo el asunto, ¿sí? Claro. Bien, ahora sí, mientras les copio en el Bueno, chat el blog de este seminario que les decía. Ah, no me lo dejo. Sí. bien, bueno, la verdad que te agradezco, yo no había podido estar en la defensa de tu tesis y que estaba con ganas de escucharte. Una de las cosas que me gustan, además de que me gusta el tema, porque lo siento también muy vital en mí, lo que hemos ido compartiendo, está unido a un estilo de vida. Creo que algo de eso insinuaba, pienso, Gaby cuando habló, que no es solamente un contenido intelectual, un producto académico, sino que está unido a una búsqueda, una forma de ser y de estar en el mundo, y eso me parece que da una fuerza muy grande, ¿no? Te agradezco mucho por eso. Te agradezco que hayas puesto sobre la mesa este tema que todavía sigue siendo muy silenciado, ninguneado, aún en congresos internacionales que tendría que estar, ¿no? Y resonaría muchas cosas, pero me quedo con dos. Por un lado, la palabra misma, esperanza, acción, me estuvo resonando mucho. No tuve tiempo de pensarla o sentirla, pero ahora escuchándote, me hacía eco toda la fuerza del concepto de Abar bíblico, ¿no? Es palabra acción. Entonces, me hace bien porque también tengo mis crisis reiteradas de desesperación, de angustia, de impotencia, de no saber qué hacer, o cómo, no puedes estar en todo. Bueno, así que te agradezco mucho por eso. Y lo otro es, quizás no lo dijiste tan así, pero me parece que además de lo interdisciplinar, que por supuesto es urgente, yo creo que a mí por lo menos lo que me está tironeando mucho hacia la esperanza-acción es los movimientos y organizaciones sociales. Y yo siento que es una pata bastante floja en nuestros ambientes, por no decir ausente, porque nosotros rezamos, leemos, escribimos, cantamos, que hay que hacerlo porque es parte de la vida y de la espiritualidad,
pero hay tantísima gente poniéndole el cuerpo y la transpiración y el sudor y el no tiempo a esas batallas en lo social. Yo siento que ahí tendríamos que también como que tirar fuerza y cómo conectar nuestras disciplinas teológicas, bíblicas, no solamente con las, supongo que vos compartís esto, pero me surgía como resonancia urgente de no quedarnos en nuestros pequeños nichos comunitarios, ¿no? Cómo hacer alianzas y trabajos conjuntos con la sociedad, con los grupos, desde cosas chiquitas barriales hasta otras más importantes como la reforma de una constitución, que a mí me está sonando con mucha fuerza por este cambio de vivienda en Santa Fe, el problema del Paraná, bueno, no es para hablarlo ahora, pero digo, esta esperanza acción, me quedaba la pregunta, creo que dijiste muchas cosas, ¿qué sería lo nuevo en esta espiritualidad, ¿no? Que vos planteás de la creación, que por un lado no está nueva, vos ya lo dijiste, los grupos, los pueblos nativos, nuestra propia historia, pero yo siento que por ahí hay como una urgencia, ¿no? Bueno, hasta ahí y gracias. Gracias. Sí, a ver, hay también otra cosa muy interesante y muy difícil de trabajar, em, que parece una ridiculez a veces cuando la plantean, cuando vos hablas de justicia social o de políticas públicas. em, Desde el Evangelio ya nos tildan de izquierda, nos tildan de determinadas, ¿no?, motes políticos, y vos decís, pero pará, ¿leíste el Evangelio? ¿Qué decía Jesús? ¿A quién iba? Al excluido, a este, al otro. Entonces, ¿a quién tengo que ir a liberar? ¿De qué opresión tengo que liberar hoy? O sea, hoy no tengo que liberar a lo mejor, a, bueno, sí, también a los extranjeros, sí, también a los excluidos, pero también al pibe que le hacen bullying. Tengo que liberar a la ama de casa que no puede cobrar una jubilación porque se quedó en la casa trabajando. ¿Cómo puede ser? O sea, hay tantas opresiones actuales, ¿sí? Y cuando nos metemos en eso nos tildan de otra cosa. Vos decís, pará, el Evangelio también tiene una pata de política social. Nuestra moral social, nuestra doctrina social de la iglesia, tiene un montón de cosas que hay gente que parece que no las han leído, ¿no? O que mejor se quedan al margen. Con esta cuestión de la novedad, en realidad, más que una novedad, creo que es mi visión, ¿no? Es un volver a las fuentes. O sea, los que me conocen saben que me gusta mucho todo lo tecnológico y he escrito varios libros sobre lo tecnológico, el último sobre inteligencias artificiales. O sea, estoy metida, digamos, en los temas estos también. Y sin embargo, creo que tenemos que volver a lo que es el contacto, porque cuando yo pierdo el contacto, lo otro se me cosifica, ¿no? Entonces, em, una de las cosas que también ponía en la tesis es que yo me sentía privilegiada de poder escribir la tesis descalza mirando el parque, ¿sí? Porque a lo largo de los años que escribí la tesis y me pude conectar con lo que pasaba con mis árboles, de amigarme con las hormigas, de por qué las hormigas estaban comiendo determinada planta sí, la otra planta no, y que tenía que darle de comer también a las hormigas para que no me comieran las plantas, y de un montón de procesos naturales que iban aconteciendo a mi alrededor, que después los tenía que llevar a la teoría y decir, ¿y qué tengo que decir desde la teología con esto, ¿no? O sea, es una teología desde la vida y para la vida. Y creo que en ese sentido hay un plus, que no es lo mismo una teología de escritorio que habla de no sé cuántas veces aparece la palabra, qué sé yo, corazón en el texto del santo tal, que es interesantísimo, es hermoso investigar sobre eso, pero después a lo mejor no tiene tanta aplicación para la vida, ¿no? Entonces, tiene una hermosa aplicación para el que hizo la investigación, maravillosa, pero después para el resto queda como en un nicho. Entonces, esto que decía Graciela de los nichos hay a veces que cuidamos tanto la quinta que la quinta nos deja ver todo el bosque, ¿no? Más que el árbol. Em, Hay mucho, digamos, como para ir haciendo ahí y
esta cuestión de volver a contactarnos con los demás, dejar el celular guardado un rato, comer en la mesa comiendo, o sea, no mirando la tele, mirando las noticias, mirando la vida de otros, o sea, esto de mirar la vida por la ventana. Si yo me ocupo de mi vida y de lo que tengo que cuidar, no tengo tiempo de estar mirando lo que hizo tal o cual chica de la farándula, y si está con uno, con el otro. No, perdóneme, no me importa. Yo no miro televisión hace años y gracias a eso me entero de lo que les va pasando a mis personas cercanas, que son mis alumnos, bueno, obviamente mi familia, mis alumnos, mis personas cercanas, y estoy ahí en el uno a uno. Los que me conocen saben que te mando mensajito y cómo estás, y hincho, ¿no? Un montón de cosas, pero eso ¿por qué lo puedo hacer? Porque no miro la vida a través de la ventana. No soy el ombligo del mundo, ¿eh? Pero digo, hay un montón de cosas que me cuestan también. Pero volver como a nuestras fuentes, eh, creo que es uno de nuestros llamados. Volvamos a leer el Evangelio, o sea, volvamos a esas fuentes. Ahí está como una de las claves, al menos para mí, ¿no? Bueno, Mariel, Patricia Sosto te agradece, también tu alumna Verónica, Verónica. todas te agradecen, te agradecemos, Mariel. Bueno, No, Carolina, no sé si tenías una última pregunta y si no ya las dejamos No, ir a cenar. simplemente sumarte, gracias por darme la palabra, sumar que está también toda la reflexión y la línea desde la justicia ambiental. Cuando pusiste en el tema esto justamente desde los más olvidados u oprimidos, justamente lo que toma integralmente desde la perspectiva de los derechos humanos es esta categoría, ¿no? La justicia ambiental, que bueno, es para largo también poder conversar y entrar a verlo. Gracias. Gracias, Carolina. bueno, ya vamos terminando, Mariel, ¿te parece? O Sí, no hay problema. en nombre de Quedamos en contacto, lo que quieran. todos, somos nosotros, ¿no? Porque de haberte escuchado y sobre todo de movernos hacia la acción, ¿no? Bueno, y qué buena idea esta conjunción de las dos palabras, esperanza, acción. Así que, bueno, creo que nos vamos motivados para poner en marcha la esperanza acción. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias a todos los presentes.